Señor Dios, nos humillamos delante de tu presencia, sabiendo que dependemos de ti, oh Dios. Sin ti nada podemos hacer. En esta hora, abre el entendimiento mío, de mis hermanos que me escuchan, para poder comprender, entender tu mensaje, tu palabra, tu exhortación en esta hora. Porque es necesario conocer tu buena voluntad, agradable y perfecta. En tu nombre, Cristo, damos gracias en esta hora por ese grande privilegio, y la gloria y la alabanza la damos a ti, mi Cristo, porque solo tú eres digno de abrir el libro, desatar sus sellos. Amén. Sabemos que la Biblia enseña en todas las partes la voluntad de Dios, la voluntad agradable y perfecta, buena voluntad agradable y perfecta. Pero también hay una voluntad del hombre, que es la voluntad permisiva. Dios lo permite. Tenemos el libre albedrío de escoger. Amén. Desde el Antiguo Testamento, allá en el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, ahí se dio el libre albedrío de escoger. ¿Qué es lo que íbamos a escoger? Podríamos haber escogido el árbol de la vida, pero se escogió el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces vemos que Dios permitió eso y sigue permitiendo. Nosotros ahorita están los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es la voluntad perfecta de Dios, esa voluntad agradable y perfecta. Entonces, están ahorita y estamos escogiendo ahorita escuchar la palabra o no escuchar la palabra, orar o no orar, buscar la buena voluntad de Dios. Amén. Ese texto es magnífico, porque dice que no te conformes a este siglo. Este siglo realmente es contrario a la voluntad perfecta de Dios. Es contrario. Dice, no te conformes a este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debe haber una renovación de nuestra mente, de nuestra capacidad para entender lo mejor, lo que Dios quiere, la voluntad perfecta de Dios. Amén. Y así comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Vemos que la Biblia enseña esto. Por ejemplo, al rey Saúl. El rey Saúl se le dijo claramente por medio del profeta, se le dijo de esta manera: ve y destruye a los pecadores, acaba con los pecadores de Amalek. Es una orden de parte de Dios. Era la voluntad perfecta que acabara con los pecadores de Amalek. Es algo tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué hizo Saúl? No obedeció lo que debía haber hecho. Hizo lo que él quiso. ¿Qué es lo que él quiso? La voluntad permisiva de Dios. Lo que hizo es, escogió lo mejor del ganado y trajo vivo al rey, lo trajo vivo. Y Dios le había dicho que destruyera todo. Amén. Y Amalek representa en nosotros, representa la carne. Tenemos que acabar con la carne. En nosotros hay eso. Cuando la carne se opone a todo lo que es de Dios. Amalek salió al encuentro cuando salía el pueblo de Israel y atacó por la espalda. Cuando empezaron a defenderse y cuando Moisés levantaba las manos, iba venciendo a Israel.
y las bajaba e iba perdiendo Israel. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando estamos en oración, estamos en victoria, estamos en la voluntad perfecta de Dios. ¿Sí? Qué bueno que hacemos aquí estas vigilias de oración, porque es agradable, es la buena voluntad de Dios. Y estamos orando, estamos en victoria. Dice que las manos de Moisés se cansaban, y Aarón y Hur los levantaban, y así vencieron a Amalek. A través de la oración se venció. Y realmente porque Amalek, dice la Biblia, que le dijo Dios a Moisés: haz esto en libro, porque mira lo que hizo, porque se va a tener guerra siempre contra Amalek, porque se levantó contra el trono de Jehová. Y nosotros vemos que la carne se rebela, la carne no quiere hacer la voluntad perfecta de Dios, se rebela y hace lo que Él quiere. Miren, si estuviéramos en la carne, pues estamos viendo televisión, estamos comiendo o estamos lo que sea, pero ponte a orar de verdad y que aclamar, a llorar, que es la palabra, y entonces te ataca Amalek, la carne. ¿Cómo te ataca? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes con sueño? ¿Te sientes fatigado? Y de esa manera es el ataque. Y Amalek ataca a las personas más débiles, porque Amalek atacó a los ancianos y a los que iban atrás, a los niños, a las madres que iban atrás más cansados, y ataca a los que están más fuertes, que iban adelante, pues no los atacaba tanto, pero como o sea, ataca a los más débiles. Amén. Entonces, yo le había dicho claramente al rey Saúl: vas a destruir a los pecadores de Amalek, y no obedeció. La desobediencia a hacer la voluntad de Dios, pues es pecado. Toda desobediencia, toda infracción es pecado. Y realmente nosotros tenemos que hacer la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios está mostrada a través de la palabra de Dios, que es la oración. Por ejemplo, dice que oremos en todo tiempo, en humillación, en súplica, que esta es la buena voluntad de Dios. Estamos clamando y orando porque esta es la voluntad de Dios. Y no solamente, hay muchos mandatos que señala la palabra de Dios, estar meditando en ella, estar escudriñando, estar haciendo la voluntad de Dios. Y hay otra cosa que pues también no gusta mucho, que es el ayuno, que también tenemos que hacerlo porque es la voluntad agradable y perfecta. ¿Sí me explico? Aunque parece, pero esto es la voluntad de Dios, es plasmada en la palabra de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que vencer, y vencemos a través de la oración. Vamos a vencer, y la victoria ya está ganada, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y tuvo esa victoria, y porque Él venció, nosotros vamos a vencer. Amén. La salvación es únicamente por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la obra perfecta, completa, suficiente para que el hombre se salve, es que Cristo murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eso, obra, es suficiente, completa, total, y era la perfecta voluntad de Dios que muriera por nosotros, por nuestros pecados. Tal vez hay una parte de la Escritura donde dice la Biblia que Jesucristo empezó a decir que era necesario padecer mucho, sufrir. Dice, sufrir y ser muerto en la cruz del Calvario. Y dice que Pedro dijo: en ninguna manera te contesta eso. ¿Qué pasó ahí? Que Jesucristo estaba en la perfecta voluntad de Dios, sí,
y realmente Pedro no entendía. Porque si vemos la Biblia, en Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos curados. O sea, amén. Aproximadamente 700 años se escribió eso. Es una profecía que se iba a cumplir. Tal vez el pueblo de Israel buscaban el Cristo glorioso, victorioso, que venciera a los romanos, pero el Cristo sufriente como que no lo querían. Pero sin la cruz no hay gloria, sin sufrimiento no hay reino, no podemos reinar, porque dice la Biblia: si sufrimos también reinaremos. Pero cuando la voluntad de Dios así aparezca, si sufrimos también reinaremos. Pero para que Cristo sea victorioso y glorioso era necesaria la cruz. Pablo, ¿qué decía? Con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Bien importante es este mensaje: hacer la voluntad de Dios. Eso requiere obediencia. Claro que somos salvos por fe, pero esa fe es probada. Vemos que Abraham, dice la Biblia, que Dios dice: voy a probar a Abraham. Y le dijo: dame a tu hijo en el holocausto, dámelo, sacrifícamelo. Y sabemos la historia, que cuando lo iba ya a sacrificar, el ángel del cielo le dijo: no lo hagas, yo conozco que temes a Dios. ¿Sí me explico? La voluntad perfecta de Dios era que Cristo muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Era la voluntad perfecta de Dios. Y vemos allí, en tipología, ¿qué representa? ¿Qué representa Abraham? Representa al Padre en tipología. ¿Qué representa al Hijo? Muchos dicen: no, que es Cristo. No, el Hijo no representa a nosotros. Y el Cordero en el Salzar representa a Cristo, porque murió en nuestro lugar. Esa es la correcta interpretación en tipología. Sí, desde el Antiguo Testamento la voluntad de Dios dice, un texto que dice: el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Para entender esto, pues era la voluntad perfecta de Dios que muriera en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida eterna. Ahora, la promesa de Dios es vida eterna. La voluntad de Dios es que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Es bien importante eso, porque muchas veces lo aplicamos a la práctica la voluntad perfecta de Dios. Mira, hay jóvenes, o no solamente hay señoritas, hay jóvenes que se van a casar, pero hay veces que escogen en contra de la voluntad perfecta de Dios, porque dice la Biblia que no te unas en yugo desigual con los incrédulos, y dice la persona: no, pero se va a convertir la mujer, y eso y lo otro, o se va a convertir el hombre. Pues eso nada más Dios puede hacerlo, ¿verdad? Y sí, a lo mejor sí lo ha hecho, pero muchas veces es un fracaso tremendo, porque hay rebeldía en contra de la palabra de Dios, hay desobediencia, y ese matrimonio va a batallar, y hay veces que es hasta un fracaso, porque se está en contra de la voluntad de Dios. Dios te está diciendo que te cases, pero con un cristiano o una cristiana, que no te unas en yugo desigual, pero tú desobedeces, haces lo que quieres. La voluntad permisiva, haces lo que quieres, ¿y qué pasa? Pues simplemente hay desobediencia, hay pecado, entonces hay consecuencias. Sí,
Me explico, siempre hay que guiarnos por el Espíritu Santo de Dios para hacer la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad, a toda justicia te guía el Espíritu Santo y debemos de obedecerlo. Aunque hay cosas tremendas en la Biblia. Por ejemplo, vemos un caso bien tremendo del profeta joven y el profeta viejo. Vemos en la Biblia que Jeroboam había desobedecido a Dios, haciendo en el mismo altar idolatría, pecado. Y va el profeta joven y le dice que va a pasar eso en el altar, se va a derramar la ceniza y todo eso. Y al momento Jeroboam levanta su brazo y le dice, préndalo para matar al profeta. Pero ¿qué pasó ahí? Se secó la mano del rey de Jeroboam. ¿Y qué pasó? Le pidió al profeta que orara por él. Y oró por él y su brazo fue restaurado. Sí, fue restaurado, pero sin embargo se le había dicho al profeta, no vas a ir, pero no vas a comer allí nada, ningún alimento, ningún presente, nada. Entonces el rey dice, te voy a invitar a comer y te voy a dar un presente. Dice, no voy a ir para allá. Como Dios desprecia a toda la maldad, a todo pecado, diciendo, no vas a ir a comer. Entonces se fue el profeta joven, pero un profeta viejo que habitaba en ese lugar, le dijeron lo que pasó y dijeron, y le dijo a sus siervos, alcáncenlo. Y entonces lo alcanzaron y vino con el profeta viejo y le dice, pues yo también soy profeta de Dios y un ángel ha estado conmigo y ese ángel me ha dicho que venga y comas aquí. O sea, lo engañó y comió, pero cuando él comió, desobedeció el profeta joven, vino palabra de Jehová, dice, por cuanto no obedeciste la palabra de Jehová, no entrarás en el sepulcro de tus padres. Así dice ese pasaje. Qué tremendo fue. La voluntad perfecta de Dios era, no vas a comer allí nada, entonces, pero él desobedeció. Nosotros estamos en el camino de Dios. A un ángel del cielo que venga y nos dice, hay otro evangelio así, asá, como de hecho sí hay una secta que dicen que hay otro libro, pero si aceptamos eso, incurrimos en desobediencia, en pecado, ¿sí? Entonces es bien importante obedecer la palabra de Dios. Entonces dice, por cuanto no obedeciste la palabra de Jehová, no entrarás en el sepulcro de tus padres. Y se va, ensilla su asno y va caminando y se topa con un león. Y ese león, fíjese, lo mata, pero no lo despedaza, no se lo come tampoco, porque yo creo que ese león era obediente. Se le dijo al león, vas a matarlo, pero no te lo vas a destrozar ni te lo vas a comer, así tengas mucha hambre, no vas a hacerlo. Amén. Fíjate, y obedeció y ahí se sentó a un lado hasta que no llegaron a levantarlo, a endecharlo para sepultarlo. Pues el profeta viejo dijo, cuando yo muera, allí en ese lugar también sepúlteme, porque sin duda todo lo que dijo este profeta va a suceder. Amén. O sea, la fe nuestra debe ser una fe obediente y es probada. Y el profeta, pues, fue desobediente. Sí, nosotros tenemos que ser obedientes. Y hay muchas cosas en la Biblia que debemos de ser obedientes porque es la voluntad de Dios. Entre otras, tal vez ya les he dicho, arrepentimiento, orar, leer la palabra, congregarse, predicarles a otros la Santa Cena, guardar los mandamientos morales de Dios, buenas obras y no practicar el pecado. Si estamos en este camino y obedeciendo, vamos en buen camino ya, porque también hay
mandatos de parte del Señor y que tenemos que ser obedientes. Y así se demuestra, se prueba nuestra fe. Tenemos que buscar la voluntad perfecta de Dios. Hay muchas cosas que no terminaríamos mencionar cuando estamos pensando, estamos diciendo, estamos escogiendo. Siempre hay que consultar a Dios. La Biblia dice que David siempre consultaba a Dios, siempre. Cuando iba a la guerra, iba a salir y todo, consultaba a Dios. Nosotros debemos consultar a Dios. ¿Qué significa esto? Orar, clamar, buscar la dirección de Dios. Amén. Qué bueno que estamos aquí. Hay una vigilia de 7 a 10 de la noche, orando, clamando. Esto es lo mejor. Ahí se sostiene la iglesia a través de la oración. Pero lo que sostiene la iglesia es la oración. La perfecta voluntad de Dios. Cada día estar orando y clamando. Los felicito por eso, porque ustedes están, aunque somos pocos, no son los muchos, estamos en la perfecta voluntad de Dios y que seamos constantes. Así que, hermanos, estad firmes y constantes, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Dios los bendiga en esta noche. Un aplauso para Cristo, y la gloria, la alabanza es para Cristo, porque solo Él es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos. Dios los bendiga a todos. Amén.